muy doloroso porque al final de cuentas yo vivo en un mundo en el cual tengo yo justificación, la vida ha sido injusta, tengo un montón de pretextos, tengo un montón de culpables y entonces mi vida actual es porque yo soy víctima de una circunstancia, ¿no? Y entonces imagínate que llegas con nosotros, con terapeuta y digo, no, animales, tú llevas la vida que llevas y te ha pasado lo que te ha pasado en la vida porque tú lo has decidido, ¿no? El conocimiento, todo aquello que quieras, pero siempre y cuando empieces a trabajar o a hacer las cosas desde un plano más profundo, más espiritual. Sin embargo, llegar a esos niveles, yo creo que sí requiere un proceso muy largo de trabajo, de señales, porque antes de que nos pase una situación de cualquier tipo, nos llegan un montón de señales del universo, de saber, a ver, va a pasar, qué pedo, trabájale, cámbiale, revisa, haz algo, y cuando no eres atento, no estás en un proceso terapéutico, no estás, llega al universo y te da el chingadazo, ¿no? Y ya empiezas a conocer la vida, como decías en la frase, ya empiezas a conocer la vida. Así es, lo entiendes, pero cuando no somos educados todos de una forma neurótica, buscando la felicidad, que sería la división completa de desaparecer lo malo del mundo y vivir en el lado bueno, ¿no? Y eso quiere decir que tenemos que ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie de podcast Enfermedad y Cura. El día de hoy tenemos aquí a varios invitados. Vamos a hablar de la enfermedad y la cura desde varias perspectivas. Vamos a trabajar un poquito temas de constelaciones, tanatología, psicología, energía, espiritualidad, etcétera, ¿no? Vamos a comenzar y bueno, les presento a los invitados del día de hoy. El día de hoy tenemos a Carmen, ¿qué se presenta? Hola, buenas tardes, mi nombre es Carmen González y yo les hablaré un poquito más sobre constelaciones familiares. Rosa. Hola, buenos días, mi nombre es Rosa Isela Jiménez González, yo soy psicóloga clínica, maestra en educación especial, pedagoga y bueno, manejo algunas terapias alternativas como es Reiki, como es tarot terapéutico, acupuntura, biomagnetismo, etc. Ok, y Vidal. Hola, mi nombre es Vidal Santillán, yo soy tanatólogo. Desde esa perspectiva es donde vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que el camino va a ser un poquito fácil. En encontrar como las respuestas a muchas de las situaciones que nos pasan, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues sí, vamos a trabajar un poquito. En el podcast siempre hablamos de la enfermedad y la cura vista desde un punto de vista completo, ¿no? Es decir, el ser humano enferma conforme vamos creciendo y nos encontramos en nuestra vida adulta, o muchas veces desde la adolescencia o desde la niñez, con situaciones que nos van llevando a vivir una vida limitada, una vida con carencias, una vida con enfermedad física muchas veces, ¿no? Y de alguna manera la búsqueda de sanar esta parte es encontrar el por qué de alguna manera yo crecí y vivo en un mundo en el cual a veces no es como yo quisiera, la vida se complica y se complica al grado de que, bueno, nosotros sabemos desde este enfoque que nosotros dedicamos que todas las enfermedades son enfermedades emocionales, enfermedades de atracción. Nosotros atraemos aquellas cosas que nos van pasando en la vida. Entonces, tanto es así que de repente pues, nos enfermamos de alguna situación. Puede ser algo muy simple como una gripa, una diarrea, un dolor de cabeza. Puede ser algo más complejo como a lo mejor ya una enfermedad crónica. O pueden ser situaciones que nos provocamos como accidentes, asaltos, situaciones que nos van pasando que al final nos van a provocar de alguna manera un limitante o nos van a provocar de alguna manera el darnos cuenta de que algo en nuestra vida necesita un cambio para poder empezar a fluir mejor. Entonces, en Código sí nos hemos enfocado siempre en buscar a través de una serie de diferentes terapias o diferentes alternativas encontrar la sanación, no solamente vista desde el punto tradicional que es la medicina que manejamos aquí, la medicina tradicional o la medicina alópata, en la cual pues, vas al médico porque tienes un dolor de cabeza, te dan una pastilla para el dolor de cabeza, se te quita el dolor de cabeza
y puedes aparentemente fluir en tu vida. Sin embargo, no quiere decir que hayas sanado el dolor de cabeza, quiere decir que bueno, pues simplemente se te quitó el síntoma y te deja aún fluir en la vida aparentemente normal. Sin embargo, ese dolor de cabeza se va a estar repitiendo, ¿no? Y se puede hacer algo más complicado porque no lo estamos tratando desde una profundidad. Entonces, en lo que nosotros nos dedicamos, tratamos de encontrar el origen de la enfermedad para sanarla desde su raíz, y de ahí empezar un proceso de sanación que nos va a llevar a alcanzar una vida más plena, una vida, pues no sé, de logros, de metas, de sueños, de deseos, de más plenitud y demás. Entonces, pues no sé, visto esto desde el punto de Carmen, por ejemplo, que tú eres consteladora, cuéntanos cómo se vive esta parte y cómo puede sanar la gente a través de una constelación. Bueno, las constelaciones nos habla el creador, que fue Bert Hellinger. Bueno, actualmente dice que no fue el creador, solamente descubrió esa parte que ya existía, ¿no? Él nos habla que están primero es el orden, son los 4 órdenes del amor, y luego está el amor. O sea, para que realmente haya esa estabilidad debe haber un orden. En nuestro sistema, normalmente constelaciones nos habla de sistema familiar, es decir, mi sistema y el de en pareja, o sí, normalmente es pareja, o mi propio sistema, tanto de mi mamá como papá, han llevado o han tenido un desorden, y por el cual a veces se generan enfermedades, como tú lo comentaste, accidentes, o adicciones, a veces hay infidelidades. Todo eso también tiene que ver con ello, pero es poner en orden, o sea, cada quien en su lugar. Bert Hellinger nos dice que para que haya ese equilibrio en el sistema, existe el que llamamos hoy actualmente como la oveja negra, ¿no? El que viene a darle ese equilibrio al sistema, que es lo que pide, mirar esa información que no se ha mirado y que sigue pasando de generación en generación. No desde el modo del ego de, sí, yo soy la oveja negra y por eso yo estoy viviendo, pasando esto. No, simplemente yo hice consciente, o tomé conciencia de eso que se venía repitiendo y decidí hacerlo diferente. Desde constelaciones le llamamos en honor a, por ejemplo, papá, mamá, en honor a ti, decido hacerlo diferente, ¿no? Si hay, por ejemplo, en familia se viene repitiendo a lo mejor las infidelidades, ¿no? Una y otra, mi mamá fue infiel o mi papá fue infiel, mi pareja es infiel y mi hija o mi hijo va a ser infiel, ¿no? Se viene repitiendo, y cuando uno de ellos del sistema es consciente de eso y dice, ok, puedo mirar que hay infidelidad, ¿no? Pero ¿a qué conlleva todo eso? Pues es mirarlo con conciencia, decir, y con amor, sobre todo con mucho amor. Constelaciones es una terapia muy amorosa, bueno, yo lo puedo decir así, amorosa, muy efectiva, y que nos hace tomar conciencia, ¿no? Y que cuando uno hace conciencia, podríamos decir que ya no se tiene que hacer nada, porque el inconsciente ya procesó esa información que tenía que mirar, y que al mismo tiempo es como surge la magia, el efecto, como lo quieran ver, ¿no? Pero sí hay que poner en orden, por ejemplo, el hijo en el lugar de hijo, porque a veces asumen el lugar de papá, el lugar de mamá, el lugar del abuelo, el lugar de la novia o el novio que nunca se mencionó. Entonces es por eso Bert Hellinger nos habla sobre los órdenes del amor. Son 4, pero en este caso, pues bueno, sería como la pauta, orden. Ok, o sea, ¿qué quiere decir? Que a través de una constelación familiar, si yo hago mi constelación, podré observar ciertas situaciones o patrones repetitivos que causan un límite o una situación que me enferma. Sí, cualquier. Y entonces al yo verla puedo actuar desde el inconsciente para empezar a hacer un proceso de sanación. O en ese momento queda ya sanado uno. Esa es otra cosa que me gusta de constelaciones, que una vez, aunque yo diga, no, pues yo no sentí nada, no vi nada, no nada, el inconsciente ya procesó la información y se va con nosotros, ¿no? Con el paso de los días vas viendo ciertas cosas en ti, en tu hábitat, bueno, en tu casa, en tu espacio de trabajo, de familia, donde vas viendo que van cambiando ciertas cosas, tanto tus actitudes como la de los demás. Entonces sí hay un efecto visible y no visible, ¿no? Con el paso de los días, con el paso de los...
y se puede tratar cualquier tema desde dinero, pareja, herencias, hijos, empresas, trabajo, Okay. cualquier cosa, adicciones, cualquier cosa se puede tratar desde constelaciones familiares. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Rosa, cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Desde dónde entramos a trabajar con la enfermedad? Bueno, para mí es muy importante tratar a la persona, yo digo que en 4 planos que son muy importantes, siempre digo que es a nivel físico, emocional, psíquico y espiritual. Yo creo que las personas no tenemos como la cultura o no tenemos la información, entonces solamente tratamos desde un plano, ¿no? La mayoría de las personas nos duele la cabeza y vamos al médico y nos tomamos una pastilla, pero pues ese dolor va a regresar, porque falta tratarlo. Yo digo que a nivel físico, pues es por ejemplo, una buena alimentación, hacer ejercicio, lo emocional, siempre tenemos emociones que a veces no sabemos ni siquiera identificar qué emoción estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque no nos lo enseñan. Nadie nos enseñó cómo es la tristeza, el enojo. A lo mejor en la actualidad como que a lo mejor está un poquito más, depende de la escuela en donde van los niños, depende del nivel socioeconómico, sociocultural, porque es real. No es lo mismo a lo mejor aquí en esta colonia que en la colonia de enfrente, no sé, es diferente. Y a nivel psíquico, los pensamientos, ¿qué pensamos? Yo digo, o yo he aprendido que el pensamiento es muy poderoso y que el pensamiento podemos abrirnos puertas o cerrarnos puertas con solo el pensamiento o la palabra. Y la espiritualidad para mí también es bien importante. Dentro de la espiritualidad, algo que yo he aprendido y que es muy importante, yo lo creo, es la fe, ¿no? Yo, por ejemplo, la fe, yo no tenía como mucha conciencia de lo que era fe, y yo muchos años lo busqué en muchos lados. Lo busqué en alguna religión, lo busqué en alguna doctrina, lo busqué en alguna ideología, lo busqué en algún estudio, ¿no? Ahora sé que la fe está dentro de mí, ¿no? Y que la fe es la certeza de tener o de hacer lo que yo quiero. Pero la fe a veces es tener fe en mí, creer en mí. Y si yo no creo en mí, por mucho que me vaya a alguna doctrina, no va a suceder como esa magia, ¿no? Yo hablo mucho de la palabra magia, porque para mí la magia sucede cuando uno empieza a hacer actos diferentes, ¿no? La magia sucede en mí y la magia sucede a mi alrededor. Yo tengo, se está emprendiendo un lugar que se llama Psicovida y Magia, pero aquí para mí la magia es eso, como me preguntan, ¿por qué magia? La gente cree que la magia es como polvitos mágicos o como un hechizo. No, la magia es, si yo estoy tratándome a nivel emocional, algo va a pasar en mí. Y voy a cambiar, y no solo yo, o sea, voy a ver que mis hijos, mi pareja, mis padres, toda la gente que está alrededor de mí va a cambiar como algo mágico. Entonces para mí eso es como muy importante, abordar al ser humano como una forma holística. Y como una forma holística es ver a un ser humano como un todo. No solamente me dolió el brazo, ok, ver el brazo, no, sino como un todo. Por eso es importante a lo mejor las terapias a nivel holístico, a nivel integral. No sé, doy una terapia psicológica y a lo mejor se complementa con acupuntura o con imanes, ¿no? O con algunos cuarzos. No lo sé, yo creo que esa es una manera como integral, hacer al paciente la fe, el que crea en él. Es una forma en que yo abordo y que me ha funcionado para mi bien. Ok. Sí, porque efectivamente las personas vivimos muchas veces con muchas limitantes, con mucha enfermedad, con muchas situaciones incómodas o frustrantes en nuestra vida, y pareciera magia que cuando empiezas a tratarte desde un plano más profundo, como puede ser la espiritualidad, la energía o todo este tipo de terapias integrativas que se manejan hoy, de pronto pareciera magia, ¿no? Porque de pronto de un momento a otro tu vida empieza a cambiar y las cosas que deseas empiezan a dar y los cambios empiezan a suceder. Muchas veces los cambios a veces no son tan agradables porque va a cambiar en nuestra vida cosas que necesitaban cambiar, o se va a ir gente que se tenía que ir,
que a lo mejor nosotros no quisiéramos que pasara porque estamos muy apegados o muy dependientes de una persona, de una situación, nos acostumbramos a lo bueno y a lo malo, ¿no? O sea, el dejar de ser, por ejemplo, pobres, pues va a causar una crisis porque ahora acabo con dinero y me van a rechazar porque tengo dinero. El empezar a ser una persona sana, pues ahora ya no tengo que irme a quejar con nadie porque pues ya no tengo dolencia, ya no me duele la cabeza, ya no tengo enfermedad. Y todo eso va a generar una crisis, pareciera que no, pero sí genera de todas maneras una crisis. Sin embargo, finalmente esto nos lleva a que vamos a ser personas más plenas, más sanas. Y sí pareciera magia, que al final yo también sigo pensando que sí es como magia, porque hacemos ciertas cosas, yo le llamo aquí en código sí que metemos un paciente y lo metemos a un tren de terapias, porque no solamente le damos terapias psicológicas, sino que de repente le digo, ve a constelar, hoy hacemos una constelación, ahora vete a una terapia de energía, ahora vamos a un temazcal, ahora vamos a hacer unas meditaciones, ahora vamos a tomar una alimentación diferente, ahora tómate esta medicina, ahora te vamos a hacer una limpia, ahora prende unas veladoras, etcétera. Hacemos un montón de cosas para una persona y todo esto va generando como un cambio mágico en la persona, ¿no? Obviamente va a depender que la persona quiera y se mantenga en su proceso de desarrollo de terapias y de crecimiento para que esto dé un resultado. Desafortunadamente estamos acostumbrados a la medicina tradicional o a la medicina alópata, que la persona, mucha gente, en cuanto siente un bienestar o que le deja de doler, no sé, me dolía el corazón por una ruptura que tuve, y en cuanto se me quita, pues ya, ¿no? Ya siento que ya curé, ¿no? O en cuanto me encuentro otra pareja, siento que ya sané y ya no necesito seguir este proceso, ¿no? Lo único que pasa cuando hacemos este tipo de actos es que se va a repetir la situación que hemos venido arrastrando y se repite una y otra vez. Finalmente, lo que buscamos en una sanación más plena es que los resultados en nuestras vidas se vayan dando diferentes, ¿no? Que no sea lo mismo una y otra vez, ¿no? Bueno, es que yo creo que esto ya es como una forma de vida, ¿no? Así o sea, es. Para estar en equilibrio y realmente, como tú dices, nos han enseñado que tomamos medicina y sanamos y ya no requiero, o a veces ni acabas el tratamiento ni de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, nos han enseñado eso, que cuando ya sanamos con cualquier terapia que tomemos, ya no requerimos más terapia, ya no requerimos... O a veces ya sale nuestro ego del super yo de, sí, ya sé cómo hacerlo, entonces ya no requiero a alguien que me acompañe, ¿no? Terapéuticamente. Entonces, pues esa es la pauta, que hacerlo una forma de vida continua. Sí, de una vez que entramos en este proceso de desarrollo personal, de sanación, creo que es un proceso que nunca vamos a terminar de avanzar. Toda la vida tenemos que entrar en este proceso, sanando, encontrando nuevas limitantes, enfermedades o carencias que tenemos en nuestro interior que hay que sanar y que hay que llevar a un proceso de crisis y un proceso de sanación. Entonces creo que esto es infinito, ¿no? Y además el desarrollo personal, pues una vez que inicias, creo que no tiene fin, ¿no? Yo por más que trato de ver en qué nivel voy o la gente que conozco ya estará casi de salida, se va a graduar, pues no, al final mi maestro dice, ¿no? Este es un proceso que te va a llevar toda la vida y es un proceso que además si tú lo haces bien y lo haces que como nosotros terapeutas, pues parte de nuestra responsabilidad es también como dejar un tipo proyecto, un legado que se siga, que se continúe, ¿no? Que haya gente atrás de nosotros siguiendo estos pasos y cuando uno se vaya de este plano terrenal, pues se continúe este proceso, ¿no? Que además creo que es muy bonito, ¿no? Porque a la gente le da muchas posibilidades de vivir diferente, ¿no? Rompemos, como decía Carmen, rompemos patrones a través de un proceso de sanación, patrones transgeneracionales, ¿no? A lo mejor en mi historia hubieron infidelidades, asesinatos, mentiras, violaciones, etcétera, ¿no? Y se repiten de generación tras generación porque es como un tipo de herencia, ¿no? Que vamos adquiriendo. Yo llego a este mundo, pero traigo una historia muy larga. Entonces, cuando yo empecé este proceso, pues de repente rompo ese patrón y mi generación de adelante puede ser diferente. Ya no tiene que vivir las mismas situaciones de dolencia o de carencias que vivieron mis generaciones anteriores, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que llegamos a pasar por alto muchas veces nosotros como seres humanos es que echamos la culpa a todo lo que está externo a nosotros de las situaciones que vivimos. Yo creo que una forma de poder atacar, yo digo atacar o enfrentar la enfermedad,
pues sería como haciendo conciencia, ¿no? de todo lo que yo traigo como cultura, ¿no? Yo traigo una educación basada en buscar algo que no existe, ¿no? Sí, y en el camino a lo mejor decimos, bueno, el niño es niño y vive una vida de felicidad. ¿Por qué? Porque le das todo, porque lo cuidas, porque lo proteges, porque lo consientes, porque lo sobreproteges hasta este punto, ¿no? Y llega un punto en que luego dice la gente, dice, no sé en qué momento del camino mi vida se fue de lado, ¿no? En qué momento me empezó a ir mal, ¿no? Y empieza con la enfermedad, llámese una enfermedad del organismo, una enfermedad como una adicción, ¿no? Y entonces empezar a ver cómo, ¿no? Cómo nosotros le vamos echando la culpa al medio, al poder, al gobierno, a los otros, a la pareja, a los padres, a todo el mundo, pero no vemos cuál es la responsabilidad que hay en nosotros, ¿no? Yo creo que una de las partes que tenemos que ver y checar es qué es lo que te presenta la vida para poder cambiar, ¿no? Sí. Porque yo estaba pensando, cuando te llega una situación adversa a tu vida, ¿cómo la tomas, no? Con injusticia, con no debió pasar, con molestia y demás, o la tomas como una oportunidad de hacer un cambio en tu vida, porque si te llegó esta prueba, yo la llamo prueba, ¿no? Si te llega esta prueba es porque algo tienes que cambiar, porque algo no está bien en ti, porque algo tienes que mejorar, y solamente como en este punto haciendo conciencia de eso, pues yo creo que puedes hacer los cambios, ¿no? Que se requieren. Lo que decía esta Rosita es hay que creer, ¿no? Que los resultados que tú tienes no son obra de lo externo, son obra de lo que tú has hecho, de lo que tú has atraído, ¿no? Ese punto es bien importante y es un proceso largo de entendimiento y de desarrollo personal, porque la educación fue al revés, ¿no? Sí. O sea, la educación pareciera que nos educaron para decir, tu vida puede estar bien jodida y no hay pedo mientras tengas un culpable. O sea, si hay un culpable no hay bronca, porque entonces, sí estoy pobre, pero pues es la culpa de mis papás porque ellos me educaron pobre, ¿no? Y además el pinche gobierno es un tranza y en México si no tranzas no se abranza y entonces yo no puedo vivir diferente, entonces no es mi culpa, y pareciera que eso te disculpara, y a lo mejor sí te disculpa, sin embargo no te resuelve, ¿no? Yo pienso que en el desarrollo personal tenemos que eliminar varias cosas, ¿no? Porque hay 4 pilares que yo pienso que tenemos las personas cotidianas, como le podríamos llamar. ¿Por qué cotidianas? Porque somos gente que fuimos educados en una forma cotidiana, normal, en serie. Es decir, fuimos educados con la culpa hacia el otro, que me justifica. Fuimos educados con la injusticia del mundo, que me justifica. Fuimos educados con la ofensa, que me justifica, ¿no? Para no ser responsable, para decir que el otro tiene la culpa. Y fuimos educados con la injusticia, la ofensa, la culpa y los pretextos, ¿no? Que al final puedo yo haber quedado mal, pero mientras yo tenga un pretexto o una justificación, pareciera que no hay pedo, ¿no? O sea, llegué tarde, pero es que, ¿sabes qué? Pues se ponchó el camión en la autopista y entonces cerraron todo y pues yo por más que hice no pude llegar temprano, ¿no? Entonces ya pareciera que eso llegas y bueno, pues ya traigo una justificación, entonces no tengo problema y pues a lo mejor sí te la compran, pero no te va a resolver, ¿no? Y además cuando nos ocupamos mucho, pues yo por ejemplo tengo gente aquí que diario llega tarde y diario trae una justificación y piensan que no va a haber bronca porque traen justificación, y yo digo, bueno, no vez al mes, no sé, no es normal, ¿no? Pero una vez al día, está cabrón que te pase algo, ¿no? Sí. Y entonces ya te das cuenta que es un modus vivendi, ¿no? Y entonces si dices, si ocupa las justificaciones, pretextos para esto en su vida, quiere decir que en su vida hay culpables, la vida es injusta con él, la vida está llena de ofensas, cualquier cosa, la mosca voló para allá y yo quiero volar para acá y eso ya me causó una ofensa y ya arruinó mi día. Entonces creo que esa es una educación muy, muy normal, es parte de la normalidad del mundo, ¿sí? Sin embargo, lo que tú dices, bueno, quitémonos eso, es un proceso de sanación. No es un proceso de, ya me di cuenta, pues ya, no me puedo ofender. No, yo me sigo ofendiendo, me sigo teniendo culpables, me sigo sintiendo injustificar, injusticia. Es que lo que dice Vidal es muy cierto, ¿no? Bueno, desde la mirada de constelaciones nos dice que el responsabilizarnos de nuestra propia vida evita eso. O sea, cuando nos excusamos o justificamos, nos habla porque no queremos responsabilizarnos de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que sentimos.
Es decir, yo justifico que llegué tarde porque no me hago responsable de que no me levanté temprano, de que me da igual llegar tarde, no sé, ¿no? O sea, soy consciente de ello. Es la forma de ser. Hay gente que sabemos que son impuntuales. Y es más, yo ya sé que si voy a ver a tal persona, ya nunca llego temprano, entonces no hay pedo, ¿no? Y hay gente que la puntualidad los distingue, cabrón. O sea, no manches, ya son las 9, ya está ahí, llegas y ya está ahí, cabrón. Entonces, ¿de qué lado quieres estar, no? Pues es que, bueno, regreso al punto desde constelaciones. Constelación nos habla desde que actuamos desde el niño o desde el adulto, ¿no? Cuando uno se responsabiliza de su vida, actuamos desde el adulto. O sea, de yo soy responsable de lo que yo siento, de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que yo requiero, yo. Cuando hablamos desde el niño es de quiero que tú me des, es que tú no me das, y vienen ahí los juicios, ¿no? De es que tú no me das, yo no tengo, o yo nací pobre y todo eso, ¿no? Como dicen, una cosa es lo que nos han enseñado y como adulto, ¿qué decido sobre mí? O sea, ¿qué decido pensar? ¿Qué decido hacer? ¿A dónde decido ir? Creo que es una parte muy importante que no nos han mostrado mucho, el que como adulto yo puedo decidir sobre mí en todo momento, ¿no? O sea, en todo momento de a dónde quiero ir, con quién quiero ir, lo que quiero ser, con quién quiero salir. Creo que todas esas creencias limitantes de pronto nos dicen que no, yo debo de tener un novio guapo, ¿no? O sea, algo que no, en mi familia en algún momento digo, o un novio con dinero, o sí. O un profesionista, pero digo, con el paso del tiempo vas viendo que eso no es tanto como que lo esencial, ¿no? Sino lo esencial está más más adentro. Pero sí, o sea, desde que, y es una pregunta que yo me hago continuamente para saber dónde me encuentro, ¿no? De, a ver, Carmen, ¿esto que estás sintiendo es desde el adulto o desde la niña, ¿no? La niña lastimada, la niña herida, o que busca algo, que quiere algo. Y me ha funcionado, ¿no? Cuando estoy en algunas situaciones de dónde estás actuando. Y cuando lo observas desde ese lado te das cuenta que entonces traes una herida desde la infancia, ¿no? Porque dices, pues yo estoy actuando desde mi niño porque mi niño quiere atención, ¿no? Y entonces desde el niño es actuar desde como actúa un niño. Y creo que muchas de las personas actuamos en muchas ocasiones como niños, ¿no? Los berrinches, las rabietas, la parte de ya no quiero nada, de no compartir, de ya no quiero, de me abandono, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien no termina las cosas es una actitud muy de niño, ¿no? O sea, ya me frustró, ya no quiero, lo abandono, ¿no? Y entonces quiero otra cosa, ¿no? Ya no juego, y entonces agarro otra cosa y otra cosa. Y hay gente que se la pasa en la vida haciendo de todo, ¿no? De todo. Yo veo, por ejemplo, a personas que de repente están haciendo, aprendiendo una cosa y se aburren y no terminan el curso y se meten a otra y se la pasan por la vida, ¿no? Nunca concretan nada y no concretan porque pues no tienen la capacidad del adulto que debería de ser de terminar las cosas y lograr que las cosas que estás iniciando lleven a un término con un resultado que es el que tú quieres cuando iniciaste el proyecto, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vas al gimnasio y tu finalidad era, no sé, bajar de peso o verte bien, pero al paso del tiempo te frustró, ya no te gustó, pues lo abandonas y pues no pasó el resultado. Yo digo, bueno, si ya pasó el resultado, se dio lo que tú esperabas, pues a lo mejor ya puedes brincar a otra cosa. Pero mientras que no logremos el final de lo que iniciamos, creo que son actitudes de niño. Sí, porque ese es miedo al compromiso. El miedo al compromiso, y cuando yo me comprometo, el adulto se compromete, ¿no? Dice, yo hago esto o trabajo en esto y lo termino. El adulto sabe que tiene ese compromiso, el niño no. Es como un niño cuando lo pones a hacer tareas y dices, ay, no, ya me fui a jugar, ¿no? Y le da igual. Ese es el comportamiento del niño. El adulto no se compromete, pero el niño, obviamente, niño adulto, prefiere decir, es justificar nuevamente de, no lo terminé porque ya no tenía dinero, no lo terminé porque pasó esto en mi casa, no lo terminé. Es justificación nuevamente. ¿Y qué pasa? Si él hace y se compromete y da el resultado, es como, ahora, ¿cómo voy a comprobar que yo sigo siendo niño? O sea, es la pauta para crecer. Sí. Y sí, yo no quiero crecer. El dejar de ser niño también implica una responsabilidad, una crisis, un proceso muy... Imagínate que ya tienes que hacerte responsable totalmente de tu vida, es un proceso muy difícil, ¿no? Claro, y lo que pierdes, ¿no? También. Sí, porque el ser humano no está educado para ser responsable de las decisiones que uno toma, ¿no? Esté bien o esté mal, yo siempre digo que una decisión va a tener una consecuencia. Esa consecuencia puede ser solamente de 1 minuto, de 1 año, de 10 años o para toda tu vida. Ajá.
Entonces es bien importante aprender a ser responsable de mis actos y de ser responsables de que todo lo que tengo en esta vida es únicamente de lo que tengo o no tengo, me guste o no me guste, es únicamente mi responsabilidad. Y eso pues es un proceso pues tremendo, ¿no? Porque no lo aceptamos o siempre buscamos culpables. Es por eso siempre como uno como terapeuta, no importa la terapia que uno tenga, siempre uno tiene que estar como al día, ¿no? Como siempre buscar más y más y más. Yo en algún momento me preguntaba, bueno, porque nunca he dejado de estudiar, ¿no? Siempre ya acabé la licenciatura y me llegó un curso y me meto un curso, ¿no? Aunque yo ¿cuándo voy a terminar? Un día me di cuenta que el conocimiento es infinito. Por ejemplo, si doy Reiki, siempre enfocarlo a procesos mentales, a algo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí es importante la psicología y para mí la psicología fue algo maravilloso porque pude complementar todo lo que doy. Yo doy, por ejemplo, un diplomado en tarot terapéutico. La gente escucha tarot y la gente cree que el tarot es como otra cosa, como algo, magia, adivinación, el futuro. Y la gente pregunta algo así como que, ¿me engaña? ¿Me quiere? Así, ¿no? Y ya luego yo les doy la lectura del tarot, ¿no? La terapia de tarot y ya te das cuenta que es algo que va más allá. Ajá. Tú los procesos mentales y estar preparados es maravilloso. Porque si yo no tuviera solo esto, sí sería algo así, como una persona charlatán. Entonces, el estar como con el conocimiento siempre es bien importante, ¿no? Entonces, yo no creo que es algo como yo decía, un acto, el conocimiento, la terapia te va a llegar a algo distinto, algo mágico. Pero la gente cree que es algo mágico el prender 1,000,000 de veladoras. Eso no es así. Tienes que hacer un acto. Una acción, ¿no? Una acción, un acto diferente. Ajá. El aprender a decir sí, aprender a decir no, el concretar las cosas como decía, si inicio algo lo termino, el hacerme responsable, el saber cómo es un proceso mental, el saber cómo son los procesos de desarrollo, el saber cómo es un proceso terapéutico, todo eso. Sí, efectivamente, es irnos dando cuenta. Nosotros como terapeutas muchas veces tenemos ya la teoría, la idea, estamos a lo mejor estamos en la lucha de integrarlo en nuestra vida, que ese es un proceso también muy largo, no es de que, ya lo aprendí, ya lo entendí, ya cambié, no, es un proceso que además yo traigo de educación de toda la vida y es en automático, ¿no? A lo mejor yo sé que el justificarme o el buscar culpables no me sirve absolutamente para nada. Sin embargo, en automático, yo cuando me pasa una situación en mi vida, yo en automático tengo un culpable. En automático tengo una justificación y en automático siento la injusticia del mundo. O sea, aunque yo diga, no, ni madres, la injusticia no sirve porque eso es un invento de la sociedad para controlar a las personas. Entonces, en cuanto me pasa a mí un acto, yo de volada siento injusticia. ¿Por qué esto no me debió haber pasado así? Si yo soy tan buena gente, yo esto y el otro, y me pasó, y entonces me llega la injusticia, ¿no? Y en automático, si alguien me hace algo, en automático siento la ofensa. O sea, todavía, y creo que es un proceso, ¿no? Porque las personas así tenemos la educación, ¿no? Difícilmente va a haber una persona donde alguien te conteste mal y diga, no, creo que sea para mí. Yo creo que es una proyección de la persona que le estoy dando yo, y entonces no siente... en realidad no me lo tengo que tomar personal, porque solamente es una proyección del mismo, ¿no? Difícilmente vamos a llegar a ese razonamiento. Sin embargo, es un proceso de sanación que tenemos que entender y tenemos que lograr, o estamos en el proceso de lograr integrarlo en nuestra vida y de nuestros pacientes para que los pacientes empiecen a sanar de una forma totalmente integral, como lo decía Rosa, desde los 4 puntos, ¿no? Desde cuerpo, físico, emoción, psique y espiritual. Y espíritu. Imagínate, lograr sanar esos 4 planos, ¿no? Es un proceso definitivamente muy largo y que nos va a llevar toda la vida. Sin embargo, creo que a través de todas estas terapias que manejamos, es el camino como las personas o nuestros pacientes pueden empezar a entender. El primer proceso quizás... no sé, si el paciente llegó a psicología, pues el primer proceso es como empezarlo a ser responsable de su vida, ¿no? Que es un tema muy doloroso porque al final de cuentas yo vivo en un mundo en el cual tengo yo justificación, la vida ha sido injusta, tengo un montón de pretextos y tengo un montón de culpables, y entonces mi vida actual es porque yo soy víctima de una circunstancia, ¿no? Y entonces imagínate que llegas con nosotros, con un terapeuta, y digo, no, ni madres,
tú llevas la vida que llevas y te ha pasado lo que te ha pasado en la vida porque tú lo has decidido, ¿no? Y tú eres responsable y no hay de otra, entonces tú lo tienes que cambiar, lo tienes que mantener. O sea, eso es mucha responsabilidad que te la echen de un momento a otro, pero creo que es un proceso, ¿no? No es que te echen tu responsabilidad, sino que tomes tu propia responsabilidad, ¿no? Sí, pero el ser humano no dice yo soy responsable de lo que pasa. No, la verdad es que hay que ponerlo de frente a su realidad, ¿no? Yo creo que nosotros actuamos de manera inconsciente toda en esta vida, como decía Lorenzo, si vas por el mundo, chocas con alguien y te molesta, ¿no? Y volteas y le dices, fíjate, ciego a lo mejor, ¿no? Y el otro, en lugar de decir, bueno, de irse callado, ¿no? Te voltea y te contesta y entonces no te preguntas por qué choqué con él, ¿no? Porque es el efecto, que el efecto es el que llego, yo choco, ¿no? Y no me pregunto por qué choqué, qué estaba yo pensando, a dónde me dirijo, si voy viendo el camino o voy a ciegas. Y entonces me regreso, ¿no? A la parte donde me educaron. ¿Y cómo te educan? En que los demás tienen la culpa. Llega el niño, yo digo que los niños son maravillosos porque te enseñan. El ser humano no aprende, el adulto no aprende, pero los niños te enseñan, están ahí para que aprendas. Y el niño va y de repente choca y regresa y me pegué, ¿no? Y uno que le dice, no, te pegó. ¿Quién le pegó? La silla, la mesa, el ropero, la pared, todo el mundo le pegó. Entonces, ¿qué le estoy educando al niño? Que el culpable no es él. De hecho, que no es el responsable de que vas golpe y que le recibe. pegas a la mesa, ¿no? Ajá. La mesa mala, le pegó al niño, ¿no? Y entonces ya no fue culpa Ya de no la es mesa, culpa del mala, niño, ¿no? exacto, ya no es responsabilidad del niño que él va corriendo y no se fija, ¿no? Sino que nosotros le decimos, el culpable es lo demás. Y entonces el niño, entre su crecimiento, va viendo que todas las cosas tienen un ánima, ¿no? Se mueven, porque para que choque con ella, pues las cosas se tienen que mover, ¿no? Y entonces nosotros le vamos fomentando, le vamos acrecentando esa idea. Cuando llega a la edad adulta, todo es culpa del otro. Culpa de las otro. circunstancias. ¿Sí? Y entonces así vamos funcionando hasta que llegas, como decías, ¿no? Ya llegas con el psicólogo y dices, ¿sabes qué? Es que estoy muy mal porque esa es tu responsabilidad. Y yo digo, no, yo creo que está de acuerdo con el otro. No, y sí pasa, Yo he tenido pacientes que me dicen, es que aquí vine porque me dijeron que aquí me iba a solucionar la vida. Y yo, no, pues la solución la tiene usted, ¿no? O sea, yo lo acompaño, le muestro herramientas que se puede llevar para irlas trabajando, ¿no? Y hay quien regresa, hay quien no, pero pues digo, bueno, quien está abierto al cambio y a su transformación, pues sí, ¿no? Y bueno, con lo del referente a la culpa es una forma de manipulación. O sea, yo culpo al otro para sentir el control y manipulo también del mismo modo. O sea, y soy manipulado igual, porque al final también el otro me va a echar una culpa. Entonces son juegos de manipulación. A mí no me enseñaron a tener capacidad de logro. Ajá. Me enseñaron la culpa. Por eso. Que yo no termine las cosas por culpa de mis padres, que no termine las cosas por culpa de la economía, porque no terminé las cosas por culpa de los demás. Y entonces a mí no me enseñan a terminar las cosas. Hoy con esta pandemia que nos llegó al mundo. El mundo está justificado de todo lo malo que nos pase. Sí. Es que la pandemia, ¿no? Es que quebré por la pandemia, me enfermé por la pandemia, pasó esto por la pandemia, me entretuve y durante toda la pandemia no he hecho nada de mi vida. Y entonces la pandemia ha sido un justificante muy maravilloso porque nos vino a muchos a dar como la pauta de que, bueno, no hay pandemia, no hay pedo, ¿no? Y entonces pensamos que a lo mejor la pandemia solamente es una materialización a nivel mundial de lo que veníamos haciendo constantemente, tener una justificación o un culpable, ¿no? O una injusticia, porque la pandemia es totalmente injusta para todas las personas, ¿no? Es que ¿por qué tenía que llegar? Pues éramos tan felices antes de la pandemia. Es la idea tradicional, ¿no? O sea, al final ahorita lo que yo pienso es que poco a poco, a través de estas terapias, las personas tenemos que irnos haciendo responsables de nuestra vida, de nuestras consecuencias, de nuestras conexiones, ¿no? Porque yo siempre digo en mis cursos o terapias que nosotros somos como unas personas que salimos al mundo con unas antenas para conectar con algo, ¿no? El universo está recibiendo señales, ¿no? Y entonces yo salgo con una emisión de una señal y el universo la escucha, ¿no? Y la conecta, ¿no? Entonces voy por el mundo bien contento y de repente me encuentro, no sé, un ratero, ¿no?
Y entonces llega el ratero y me roba, ¿no? Y entonces yo, no, ¿por qué Dios? Si yo soy tan bueno, ¿no? Y entonces dice el desarrollo personal, bueno, tú te conectaste con el ratero, ¿no? O sea, tú saliste con una antena que tú pensabas que ibas a lograr otra cosa, pero en el inconsciente querías ser castigado, querías ser despojado de tus cosas. ¿Por qué? Habría que revisar a profundidad, ¿no? ¿Sí? Y por el otro lado había un güey que quería robar y quería madrearse a alguien, por lo que él quiere, ¿no? Entonces te conectaste con él, ¿no? Imagínate qué fuerza de atracción tenemos para conectar con esas cosas, ¿no? Y cuando estamos conectando con cosas negativas siempre en nuestra vida, habría que revisar qué chingados tengo en mi inconsciente, que estoy conectando siempre con algo que no quiero que me pase, ¿no? Y entonces yo digo, pues hay que revisar tu historia para ver por qué conectas con estas personas, con estas parejas, con estas fracasos, con estas situaciones, ¿no? Con cualquier cosa que te esté pasando en la vida que no te guste, ¿no? Porque así como hay gente que le están pasando cosas que no te gustan, en el mundo hay gente que le están pasando cosas que le encantan, ¿no? O sea, estás conectando con el dinero, con la abundancia, con la espiritualidad, con el amor, con el desarrollo, ¿no? Y entonces ves a las personas y parecieran de otro planeta, ¿no? Y dices, ¿por qué? A esta persona le pasa todo lo bueno, ¿qué es chingados? ¿Es el favorito de Dios o qué pasa, no? Yo digo, bueno, pues, yo pienso que a lo mejor esas personas ya tienen un proceso de desarrollo o de entender cómo es la conexión, ¿no? De ahí es la ley de la atracción, que hay tantos libros y dice, tú pide y se te dará, pues sí, pero si pides desde el consciente y no manejas tu inconsciente, pues vas a pedir algo y te va a llegar algo diferente, ¿no? Entonces pensamos que no funciona la ley de la atracción, pero sí funciona siempre y cuando tengas una correcta programación de tu inconsciente hacia el universo, es decir, de tu emisor hacia el receptor, ¿no? Es que sí hay esa conexión, porque decías, bueno, hay gente que decía, antes de la pandemia, decías que mi esposo se va de viaje y nunca está conmigo. Decimos, bueno, ya llegó la pandemia y ya está contigo, o ya no lo aguantas, ¿no? Ya está la pelea, pero no hay esta, pues no hay esa claridad, ¿no? De lo que pensamos, atraer a lo mejor de manera inconsciente, no le damos tanta importancia a lo que pensamos, solo hablamos, pero pues llega lo que tú estás pidiendo de manera inconsciente, ¿no? De pensamiento, y te llega y tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Es que ese es el punto, ¿no? Que sí, como dicen la frase, ¿no? Pide y se te dará. El punto es que pedimos, cómo lo pedimos, cuando lo pedimos. La mayoría de mis maestros dicen, Carmen, cuando pidas algo, piénsalo grande, pequeño, chiquito, blanco, negro, azul, aquí, allá, ¿dónde lo quieres? O sea, ¿cómo, no? Y se me ha quedado tanto que siempre que digo, yo quiero ir a Acapulco, ¿no? Y luego me pongo a pensar y digo, como vendedora, como, no sé, como turista, ¿cómo quieres ir a Acapulco, no? Y ahí regreso otra vez a pensar cómo lo quiero, ¿no? El sentirlo es ya materializarlo, pero sí, es como muy, muy detallado cómo lo quieres, ¿no? Porque creértela, porque la gente puede decir o pedir, ¿no? Sí. No te la crees. Decir, quiero un carro que cuesta $500,000. Es imposible, no va a llegar, o sea, por más que lo pidas, si tú no te lo crees, no crees que te va a llegar a ti un carro de $500,000, no te va a llegar. Sí. Aunque lo visualices y que lo digas, si tú no te la crees, no llega. Entonces eso sí es un proceso que a mí me encanta como platicar mucho de eso, porque digo, no es cierto, o sea, sí tenemos que como programarnos, como decía Lorenzo, como bien, o sea, no es fácil, sino hay que programarse como no solo pedirlo, yo decía, no solo prender una veladora, no, es creerlo y visualizar, y como por ejemplo tú decías, no todos los detalles, todos, tal día, tal fecha, en tal hotel, quiero irme de vacaciones a trabajar, y ya luego creérmelo que lo voy a lograr, o sea, que me va a llegar, que voy a ir. Y eso es como un proceso como un poco complejo, ¿no? Ya lo decía Jalil Gibran en uno de sus poemas, decía que un zorro decía, o una zorra decía que quería atrapar una jirafa y que lo intentaba, pero pues él no tenía las herramientas, pues una jirafa estaba muy alta, nunca le iba a poder pues lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía las herramientas. Entonces ya cuando ya vio que pasaba tiempo, lo intentaba y no le daba, dijo, bueno, está bien, me conformaré con un conejo. Bueno, es que aquí lo que, como ella lo dice, ¿no? Es esa parte de creerla. Connie Méndez dice que en su libro que se materializan las cosas, pero en el momento, o sea, llega y ya está ahí en el universo para nosotros. Y una vez que lo está ahí,
si yo digo, no, pero es que cómo va a llegar, con lo mismo que tú dices, Se haz va. de cuenta, se va, ajá. Y estaba aquí Ahí, y ajá. se fue. Así es Entonces como yo lo dice. traía local, ¿no? Sí, y dice que hay que trabajar mucho lo del merecimiento. Esta capacidad de atracción o de que se materialicen las cosas que yo deseo, que yo sueño, es un proceso terapéutico y de sanación. La gente piensa, porque yo veo mucho gente que ha leído los libros del secreto, la ley de la atracción, la película, y hay tantas cosas, ¿no? Y la gente piensa que solamente con desearlo le va a pasar. Y entonces yo digo que requiere un proceso, porque si fuera tan fácil, hay tantos libros de superación personal, hoy que están de moda los famosos gurús vendedores de humo que te dicen, no, pues que aquí están mi libro que son los secretos de la mente millonaria y una vez que lo leas vas a ser millonario. Yo digo, pues son bestseller, quiere decir que se venden millones de libros a nivel mundial y la gente sigue siendo, los ricos siguen siendo más ricos, los pobres siguen siendo más pobres y la clase media sigue siendo clase media. Entonces difícilmente dan el brinco. ¿Por qué? Porque no es solamente obtener la información, sino es lograr integrarla a nuestra personalidad, a nuestro ser, es lograr cambiar nuestro inconsciente, que es donde están la mayor parte de nuestras limitantes, y es entender cómo funciona perfectamente. Porque sí es real, ¿no? O sea, si yo pido algo y lo trabajo y tengo mucha fe y mucha creencia en eso, sí va a pasar. Sin embargo, me pasa y como no me la creo, a lo mejor me empieza a pasar y luego el universo se retrae. ¿Por qué? Porque el universo entiende que mejor no lo quiero, ¿no? Uh-huh. Y es que no estás preparado, no estás preparado. Así es. Sí, pues, no hay el proceso necesario para mantener eso que tú tanto pediste, ¿no? Y entonces el universo se retrae y te lo quita, ¿no? Sí, entonces, de hecho es hasta peligroso, ¿no? Porque imagínate a alguien que nunca tiene dinero. Es bien común que dicen que la gente que se gana la lotería en menos de 10 años queda más pobre de antes de haberse ganado la lotería. O gente famosa que de la noche a la mañana ganó millones de pesos porque, no sé, un futbolista, un boxeador, un artista, ¿no? Que son gente muy conocida, que son casos donde hay artículos, ¿no? Que dice de tenerlo todo a quedar en la calle, ¿no? Y revisas y dices, ¿por qué? Bueno, pues porque simplemente les llegó como un golpe de suerte, como una atracción, que sí te tuvieron la energía para conectar, sin embargo no tenían la herramienta para mantenerse, ¿no? Y entonces muchas veces eso es tu misma destrucción, ¿no? Sí. Pues bueno, apenas leí un artículo de Bill Gates que decía eso, ¿no? Que justamente hay gente rica siendo pobre y hay pobre siendo rica. ¿A qué se refiere? Es que justamente como dices, que hay gente que se saca la lotería pero sigue siendo pobre. Pobre en mentalidad, pobre en su interior, pobre. ¿Y qué pasa? Simplemente tienen dinero, o sea, sí es rica, pero es pobre de mentalidad y va a volver a ser pobre. O sea, porque gastan en lugar de invertir. Ese es otro de los detalles. Y a lo mejor no les resuelve, ¿no? El tema, muchas veces pensamos que cuando me llegue eso que tanto deseo me va a resolver la vida, y no es cierto, ¿no? O sea, me puede llegar a lo mejor la pareja y sigo siendo una persona incompleta o no feliz. Me puede llegar el dinero, me pueden llegar cosas, porque a lo mejor el proceso de mi sanación es más profundo y hay situaciones que tengo que sanar antes de que me lleguen las demás cosas. De hecho, por ejemplo, mi abuelo decía que todo en la vida se te va a ir dando por añadidura cuando tú empiezas a vivir en un proceso de amar lo que haces, ¿no? De vivir con una sincronía, una concordancia de acuerdo a tu corazón, a tus deseos, a tu ser superior, no sé, a tu ser divino, ¿no? Y empiezas a vivir de esa manera y se te empieza a dar todo por añadidura. Te va a llegar el amor, la pareja, el dinero, el conocimiento, todo aquello que quieras, pero siempre y cuando empieces a trabajar o a hacer las cosas desde un plano más profundo, ¿no? Más espiritual. Sin embargo, llegar a esos niveles, pues yo creo que sí requiere un proceso muy largo de trabajo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, aquí, para irle dando a lo mejor un poquito de sustancia al podcast, me gustaría que habláramos a lo mejor de casos, ¿no? Que conozcamos, de cómo no sé, podría ser el proceso de una persona que venga con una dolencia, una carencia, y cómo podría ser un proceso de iniciar el proceso de sanación, que creo que la gente que nos va a ver en el podcast, nos va a escuchar, lo que más quieren es saber, ok, sí me late todo lo que hablan, suena muy bonito, pero ¿cómo empiezo, no? Porque es un tema de ¿qué es el primer paso? ¿Qué hago, no? Yo podría hablarte a modo persona. De hecho, ayer estábamos platicando sobre esas situaciones también. No es muy lejos, desde hace unos 3 años.
había unos planes, íbamos a vivir juntos, mi pareja y yo, aquí está mi pareja. Y hablamos con sus papás y todo bien, luego, bueno, hay el apoyo, todo. Eso fue, yo lo tengo como los días, ¿no? A lo mejor igual y las fechas no, pero eso fue un domingo, ¿no? Ya yo salgo ya bien feliz, digo, vamos a vivir juntos, vamos a hacer una vida común. Al otro día vamos al trabajo, estoy haciendo cosas, estoy como decías, ¿no? Haciendo con gusto, con pasión, con alegría el trabajo, ¿no? Y ya a las 5 de la tarde estoy dando mi diplomado de tanatología y tocan el timbre y viene ella entrando, ¿no? Viene embarazada, viene con la niña de 7 años, o 6 años en ese tiempo, 7 años, y atrás de ella vienen unos cuates, ¿no? Unos trabajadores de lo ajeno, ¿no? Le quitan las llaves de su carro y a mí me dan un balazo. Y ya me quedo, ya se va, ¿no? Ya todo está. A partir de ahí empieza como este trabajo, porque me decían los alumnos, lo paramos, le digo, no, va a ser mucho dolor, ¿no? Yo platicaba que en las películas cuando te dan un balazo hasta se paran y todo, ¿no? Y yo dije, no es cierto, no puedo parar. Sí, esas películas mienten, ¿no? Sin embargo, lo que yo les digo es solo les pido algo, les digo, pásame mi celular, ¿no? Y la persona que yo le quiero hablar es la persona que me enseña a vivir una vida diferente, ¿no? En ese tiempo, lejos de adicciones, lejos de carencias, lejos pues del mundo en el cual yo vivía, ¿no? Todas malas mañas, ¿no? Y entonces le marco y le digo, ¿sabe qué? Me acaban de dar un balazo, esto. Dice, sí, vamos para allá, hijo. Dice, yo no estoy, pero te mando a alguien. Y sí me mandó a una persona que de alguna manera me dijo, ¿sabes qué? No podemos quedarnos, nos tenemos que ir, te puedes morir, bla, me empieza a hacer como todo, ¿no? Me carga todo. Llegamos al hospital y ya estando en el hospital el dolor era muy grande. No me sangra la pierna de balazo, empiezan a ver qué pasa, me miden la pierna, todo, ¿no? Y yo les decía, no quiero estar aquí. O sea, yo traigo el dolor en la pierna de balazo, pero yo no quería estar en ese lugar, no quería estar encerrado, no quería estar alejado, yo creo que de nadie, pero me tenía que quedar. Y yo le decía, en ese tiempo le decía al maestro, ¿y qué tengo que aprender aquí? ¿No? Porque le decía, es que tienes que aprender algo. Le digo, ¿qué? Y lo que él decía es, tienes que aprender del dolor y la paciencia. Y yo decía, no, que... Bueno, ya voy a pasar ese trago, dije, ¿no? Ya estás adentro, me miden la pierna, mide 52 centímetros y a la hora la vuelven a medir y ya mide 54. Dice, yo recuerdo que ellos le decían síndrome compartamental y entonces me tienen que abrir la pierna de los dos lados. ¿Para qué? Para que saquen toda la sangre que se está coagulando y ahí adentro. Me sacan eso, todos los días a partir de ese día fueron de dolor. Y bueno, yo creo que la paciencia se tenía que trabajar porque tenía que estar ahí, ¿no? No había opción. No había opción, ¿no? Sí. Y entonces llegaban así, me hacían en las gasas que me ponían así. No había agüita para despegarlas, no, así. Y entonces eran unos gritos en el hospital que yo decía, no, es que vergüenza, qué bueno que no hay nadie, pero eso ya es lo que... pero era poner una cara a la gente que llegara ahí, de no pasa nada. No duele, me gusta lo que como, me encanta estar en este lugar, ¿no? Pero los compañeros son divertidos, sí, vecinos. Todo, ¿no? Y enfrente de mí estaba un chico que le habían dado 15 balazos. Y a mí solo uno. Y él se quejaba, yo me quejaba, y a él casi no le hacían caso, y él se paraba y se iba. Y decía, no manches. Yo pensaba, yo preferiría los 15 balazos que él tiene al balazo que tengo. Porque yo lo veía. Él se va antes que yo, ¿no? O sea, lo dan de alta y todo. Entonces llega un punto en el que pues ya me ponen unos fijadores externos para ver si solda el hueso, ya me dan de alta, yo bien feliz. Y no, y a la semana, casi me dan como a la semana, de regreso al hospital. Ya cuando regreso al hospital, entonces sigo con la misma actitud de no hablar, de no querer expresarle a los demás o comunicarles lo que yo sentía, de cómo, de la desesperación, de la impotencia, del dolor, del malestar por la comida, ¿no? Y entonces
me dijeron, un día entró una compañera y me dijo, pues ya nos mandó el maestro a trabajar contigo, así es que ahí te vamos. A ver, habla, ¿qué no te gusta? Y fue tanta el trabajo que se realiza que yo empiezo a hablar, ¿no? Empiezo a gritar, a llorar, a expresar toda esa parte que estaba guardada. Cuando ya llega un punto en eso y empieza a sangrar más en la pierna, ya clavados quirúrgicos, uno, otro y otro y otro, yo creo que ellos apenas venían y ya les hablaban otra vez y se van a meter. Y entonces era estar dormido todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces ya cuando yo estaba en este tramo, al lado de mí había un señor. Él tenía pie diabético, le habían amputado su pierna. Hasta por aquí así, o aquí, yo no me acuerdo. Y entonces decía, párese señor, y el señor se paraba y así. Y yo decía, no, es estar mejor estar así que estar como estoy. Yo tenía los fijadores externos, toda mi pierna, y estaba acostado y con dolor. Y yo decía, no, yo lo veía al señor separado. Y dice, no, va a estar más chido así, ¿no? Yo inconscientemente, yo ya estoy pidiendo eso, pero no lo veo. Y entonces ya me meten a esto, y pues ya ellos tienen que tomar la decisión de si me amputan o me dejan ahí a desangrar. Yo tomo la opción, ¿no?, de amputar la pierna, pero si yo y recuerdo de alguna manera muchas cosas, yo digo, si en ese momento mis compañeros no hubieran entrado a trabajar conmigo, yo hubiera seguido ahí, tendido un buen rato, con el dolor, con el pesar, con la desesperación, la impotencia de querer salir, pero no. Yo digo, qué bueno que entraron y hablaron conmigo y adelantaron el proceso, lo aceleraron, pues, ¿no? Yo decíamos, esta parte de la tecnología digital, el día de hoy, ¿no? Voy a hacer como esta parte, es para 5 años más adelante, ¿no? Ya con la pandemia se nos adelanta toda esta situación, se acelera, ¿no? Dices, bueno, ya no hay otra cosa más que hacer esto. Pero en ese tiempo ya llego yo, pasa a terapia intensiva, ya me dicen un doctor, ¿sabe dónde está? Le digo, no, está en terapia intensiva, ¿sabe por qué? Le digo, no, es que le amputamos la pierna, ok, gracias, y me duermo, ¿no? Y ya después llega la pareja, entra y me dice, ¿cómo te sientes? Bien. Y yo recuerdo, ¿no? Yo traigo sus palabras así como recuerda que te amamos mucho, ¿no? Y entre mi somnolencia, yo decía, ¿qué habrá hecho? Todavía no despertaba yo bien, se me iba al avión como de recordar que me habían amputado la pierna, pero yo preguntaba, ¿qué habrá hecho? ¿Por qué me diría que me aman mucho? Algo hicieron. Ya después ya pasa otro rato, ya despierto mejor, ya recuerdo la amputación, y ya cuando llega el maestro y me dice, ¿cómo te sientes? Le digo la verdad, dice, sí, me siento vivo. Digo, me siento como que tengo otra oportunidad de vivir. Y después de eso, dices, bueno, viene el trabajo, ¿no? Porque no se acaba ahí, el salgo, me hace subir escaleras, bajar escaleras. O sea, no hubo lástima ni conmiseración de su parte hacia mi persona. Entonces yo digo que mucho del trabajo que nosotros como terapeutas tenemos que realizar con el paciente que llega es ese, no tener como conmiseración o lástima, siempre decirle las cosas reales, ¿no? Y siempre marcándole su responsabilidad. Yo creo que eso fue lo que hicieron conmigo. ¿Por qué? Porque después ya cuando salgo yo le decía en una ocasión, le decía al maestro, le digo, yo creo que con esto pago muchas de las cosas que yo he hecho en el pasado. Y él me decía, yo creo que sí. Y al tiempo le dije, no, creo que no es suficiente. ¿Y estás escuchando lo que estás diciendo? Sí. Pero creo que no fue suficiente. Decía, ¿por qué? Digo, porque ahora falta hablarlo, falta trabajar esa parte. O sea, todo lo que yo venía cargando, ¿no? Por eso decía, nosotros somos cíclicos, ¿no? Y pensamos que las cosas que realizamos hace 20 años, 30 años atrás no nos va a dar un efecto. Sí, siempre nos va a llegar el efecto. Y entonces yo le decía, digo, me falta hablar, ¿por qué? Porque tengo que sacarlo, tengo que escucharlo, tengo que curarlo, para poder sanar todo. Después de que ya salgo del hospital, ya estoy más o menos, ya está ahí, en la casa llegó una maestra, ¿no?, a darnos una terapia de Ho'oponopono. ¿Sí, verdad? ¿Sí, no? ¿Sí? Y entonces decía, a ver, salte de tu cuerpo y voltea a verte y perdónate, ¿no?, por lo que te has ocasionado a ti mismo. Yo me veo y yo digo, no, quiero golpear a la maestra.
¿no? ¿Por qué hace eso? Me puso de frente conmigo, o sea, ve cómo te has mutilado. Y yo digo, sí es fuerte. Entonces yo creo que el trabajo que nosotros tenemos que realizar con pacientes es un trabajo fuerte, con... es un trabajo de confrontación con tu realidad y con lo que te has hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en estos días he estado trabajando muchas cosas y una de ellas es trabajar como el respeto, ¿no? Y decir, bueno, cuando no sabemos qué es el respeto, nos faltamos al respeto a nosotros y le faltamos el respeto a la gente. Porque si yo no puedo dar un respeto a mí, yo no puedo tener respeto a mí mismo, por automático tampoco se lo puedo dar a las demás personas, ¿no? Y entonces decía, yo revisaba con esa persona y decía, bueno, está cabrón porque entonces si yo no me puedo respetar, voy a ser un irrespetuoso en el mundo, ¿no? Y va a causarme muchos problemas, muchos conflictos el ser una persona que no sabe respetar. No sabe respetar a lo mejor reglas, normas, cosas básicas de la vida, ¿no? Y el faltar al respeto, pues es de ese tipo de cosas, ¿no? Es como lo que dices, es muy fuerte, ¿no? Es como, a ver, ¿te sabes respetar? Yo digo, pues sí. Entonces, a ver, salte de tu cuerpo, ponte frente a Lorenzo y ve cómo lo tienes, ¿no? Y entonces, a ver, así como está, es alguien que ha vivido con respeto, que se ha dado a que se respeta, que se quiere, que se ama, que se cuida, o qué persona es. Y yo veía y decía, no, pues está cabrón. ¿Qué quiere decir? Que no lo respetas, cabrón. O sea, no lo respetas, no le das el sueño, no lo alimentas bien, no dejas fluir sus emociones, no dejas tomar ciertas decisiones, te limitas, te reprimes, te faltas al respeto muy feo, ¿no? Y entonces yo digo que es una confrontación. Lo que dices, por ejemplo, ahorita de tu accidente, lo que sucedió, yo digo que luego la vida nos tiene que dar un golpe tan fuerte para reaccionar, ¿no? Y empezar un proceso de sanación, un proceso terapéutico de fortaleza, ¿no? Porque digo, a ti te pasó de esta forma, pero hay a quienes nos pasan de otras formas los golpes, porque dice que el universo, cuando no entiendes las señales, porque antes de que nos pase una situación de cualquier tipo, nos llegan un montón de señales del universo, nos dice, a ver, va a pasar, aquí hay pedo, trabájale, cámbiale, revisa, haz algo, y cuando no eres atento, no estás en un proceso terapéutico, llega el universo y te da el chingadazo, ¿no? Y entonces pasa lo que no querías que pasara. Y cuando pasa algo que no querías que pasara, no tienes más que afrontarlo, ya no hay más que hacer, ya pasó, ya tuve el accidente, ya tuve la pérdida, ya pasó lo que no quería que pasara. No te queda de otra más que trabajarlo. Y creo que todos nosotros tendríamos que invitar a toda la gente que ve el podcast, a toda la gente que está en busca de un proceso, a ser atentos a las señales y a ser atento a lo que nos ha pasado desagradable como golpe del universo, para entonces, a partir de ahí, empezar un proceso de búsqueda de mi propia sanación, de mi cura, porque entonces creo que cuando nos llega el golpe del universo es el mejor momento para empezar a trabajar, porque el universo además ya nos puso contra la pared. Ya no tenemos de otra, ya a lo mejor ya estamos en el fondo, ya no hay más que ir hacia más abajo, pues ya es la muerte, y si no, pues tienes que ir para arriba, y ir para arriba significa que vas a empezar en un proceso de autoconocimiento, en un proceso de curación, ¿no? Por eso este podcast yo le llamo enfermedad y cura, porque inevitablemente si queremos llegar a un bien morir, ¿sí? Inevitablemente tenemos que empezar en algún momento de nuestra vida, no importa la edad, podemos ser muy chiquitos, desde niños, como dice Vidal, educando a los niños en un proceso de curación, o de muy adultos, ¿no? Pero hay un momento en la vida en el que el universo nos va a dar la oportunidad de empezar ese proceso de sanación, y ese proceso de sanación pues es a través de un montón de terapias, ¿no? Como dice Rosa, a través de la magia, de la psicología, de la tanatología con Vidal, de las constelaciones, de la acupuntura, del reiki, del biomagnetismo, de tantas cosas que hay, que se complementan unas con otras y van a empezar a darnos el camino hacia una sanación, ¿no? Hacia una cura, que creo que es lo que muchas veces estamos buscando, o deberíamos de estar buscando, porque si no curamos, definitivamente vamos a vivir en una vida de límites. Y vivir limitados es muy frustrante, porque yo digo que cuando nos muramos vamos a tener que voltear inevitablemente a ver cómo nos terminamos la vida y voltear y decir, puta, y no hice tantas cosas que quise hacer por esto y por el otro, y a lo mejor imagínate que moramos todavía con la justificación, la culpa y todo lo que las herramientas que nos da el mundo tradicional o cotidiano para vivir así, ¿no? Imagínate.
¿no? Llegar a nuestro lecho de muerte y decir, bueno, viví bien jodido, pero no hay pedo porque el culpable fue mis padres que así me tuvieron, y la vieja que me tocó, y el trabajo, y las circunstancias. Entonces, pues ya me voy a morir, gracias a Dios, porque pinche vida estuvo muy culera, ¿no? Está cabrón, ¿no? Yo digo que sí hay mucha gente que llega a ese punto de la vida, ¿no? Sí, conozco. De hecho hay gente Llevo 8 intentos que de suicidio. ajá, hay gente que yo tengo aquí en código una persona en específico que cada, por lo menos 2 veces por semana se quiere suicidar, ¿no? Y llega conmigo y Lorenzo, ya ahora sí hice mi carta, y ya me entrega la carta suicida, ¿no? Y la leo y la reviso y digo, puta, es que sufre muy cabrón, ¿no? Y estamos en el proceso de darle a entender que es su responsabilidad y que la vida puede cambiar, no importa la edad que tengas, ¿no? Pero sí hay que subirse, yo le llamo subirte al tren de la curación, ¿no? Al tren de la cura, ¿no? Porque es un tren en donde vas a tener que buscar un montón de alternativas y de terapias y de cosas para poder sanar, poder curar. Yo creo que en algún momento algún maestro también me dijo algo, que me entré en un choque emocional en ese momento y me dijo, Carmen, ¿estás segura que tú quieres sanar? ¿Estás segura que tú quieres trabajar contigo? Y en ese momento me quedé así como de, pero si lo hago voy a perder todo esto que tengo ya. Si no lo hago, voy a seguir en esto que también me causa sufrimiento, ¿no? Y ahí es donde uno decide sí o no, ¿no? Si dices, en el momento dices no, pues no estás listo todavía para lo que conlleva todo eso, ¿no? Si dices sí, es porque pues ya no estás en el camino, digamos. Pero todos dicen que las señales siempre están ahí, ¿no? Esto que hoy sé lo llevo viendo desde hace 5 años, ¿no? Por ejemplo, constelaciones era algo que me gustaba, pero yo decía, no, es como que luego, ¿no? Ahí estoy bien como estoy, aunque no estuviera bien, ¿no? Me autoengañaba de cierta manera y no era feliz. Entonces hoy soy feliz con lo que hago y digo, después de 5 años hago lo que me gusta, soy feliz, me siento placentera y puedo acompañar de una manera, he trabajado en mí para poder acompañar a otros, ¿no? Pero sí, y una parte fundamental, cuando alguien, yo cuando acompaño siempre se le pregunta a la persona, ¿quieres realmente ayuda? Porque a veces es como de sí, pero quiero que me soluciones, sí, pero quiero que me hagas, sí, quiero que me digas cómo hacerlo, ¿no? La mayoría de las veces la gente no quiere la ayuda real, no quiere sanar, no quiere curar. Lo único que quieres es que te quiten el síntoma desagradable que te está causando conflicto en tu vida. Es que, ¿sabes qué? Terminé con mi pareja, ¿y qué quieres? Pues nada más que se me quite este pinche dolor de la chingada. Ya quiero que trascienda, no sé, preséntame una vieja o una persona, saca las copas, vamos a chupar, vamos a echar desmadre, que se me quite, quítame esto. Lo único que yo quiero es que se me quite el dolor y no quiero sanar, ¿no? Uh-huh. Y es que Carmen dice algo muy cierto, por lo cual el proceso de la cura es que no es para todos y no cualquiera le va a entrar. ¿Por qué? Porque ella dice, si yo le entro al proceso de cura, tengo que abandonar esto, y si no, pues me quedo aquí. Entonces, de alguna manera yo digo que todo proceso de cura implica un proceso de rupturas, un proceso de renuncias, y eso va a causar mucho dolor, porque pues al final, yo cuando me empecé con ese proceso, a veces entraba en crisis y decía, es que ¿sabes qué? Yo en ese mundo jodido en el que ustedes me quieren sacar, yo me sé mover de poca madre. O sea, yo sé vivir ahí en ese mundo, o sea, yo me sé vivir mover en la porquería, ahí mismo sé ganar dinero, ahí me muevo chingón, ¿no? Y en este mundo que tú me quieres meter, es un mundo como muy difícil, porque moverte es bien difícil, no sabes para dónde dar un paso. Das un paso y ya te equivocaste, das otro paso y no sabes, es un mundo oscuro, ¿no? Allá está jodido, sí, pero ya lo conozco, ya hay luz, ya veo hacia dónde voy. Y en este mundo es un mundo totalmente oscuro, ¿no? Y además, si yo entro en este mundo, me tengo que alejar de todo esto. Y ahí están mis amigos, ahí está mi pareja, o ahí está mi forma de conocer una pareja, ahí está muchas veces la familia, ahí está todo lo que yo conozco, ¿no? Y entonces es un proceso muy doloroso, ¿no? Y muy difícil, porque muchas veces nos la pasamos brincando entre este nuevo mundo y el mundo viejo, ¿no? Y de repente, no, ya es muy, muy difícil aquí, mejor me regreso al mundo anterior, que no me satisfacía, pero que me sé mover. Y luego este mundo me hace sufrir otra vez y no, ya no quiero y regreso acá. Y estamos en un brinca de un lado a otro hasta que un momento... el trabajo personal, creo que hay un momento en el no retorno, cuando ya te das cuenta que este mundo se volvió insípido y por más que lo conozcas ya nunca vas a poder volver a disfrutarlo porque ya se volvió totalmente insípido y este mundo es desconocido y por lo menos da una esperanza de que algún día puedas vivir algo diferente. Pero ese es un proceso
que la gente tendría que aguantar, que te lleva, pues no sé, a veces te lleva 3 meses, a veces 1 año, 2, 3 años, ¿no? Dependiendo, ¿no? Mi maestro me decía, yo decía, ¿cuánto tiempo, maestro? Me decía, pues si te aplicas chingón, 2 a 3 años. Si eres necio, pues a lo mejor hasta 8 años te toma. Tomar la decisión de empezar un proceso de cura, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy difícil que la gente entre en este proceso de curación, porque es un proceso que implica de entrada muchas renuncias, ¿no? Y las renuncias es dolor, o sea, cualquier ruptura, cualquier renuncia te va a dar mucho dolor. Son cosas que además fuimos educados para evitar, ¿no? O sea, lo que más quieres evitar en el mundo es la tristeza, el dolor, cosas de esas, uno le huye como a la peste, ¿no? Es que nos han enseñado a que lo único que quiere uno es ser feliz, pero ser feliz uno lo entiende como estar bien, como amor y paz, contentos todos pues como, los días. como las películas de Hollywood, ¿no? Y fueron felices para siempre, o sea, Ajá. encontraste la pareja ideal, encontraste el trabajo, hiciste las cosas y fueron felices para siempre. Y uno hace los pasos, yo siempre les cuento que uno, en esa búsqueda errónea de la felicidad, uno hace los pasos, ¿no? Porque tú creces y dices, ya terminé mi carrera, chingón. Ya tengo vieja, chingón, ya tengo hijos, ya. Pues ya debería de ser feliz, o sea, de aquí en adelante mi vida debería ser perfecta, ¿sí o no? Y chocas con la realidad de que no, güey, o sea, no, eso no tiene que ver con la felicidad, o sea, Exacto. no, y luego, por ejemplo, una crisis fuerte fue cuando yo me doy cuenta que la felicidad no existe, ¿no? Yo luego empiezo mis cursos y les digo, la felicidad no existe, y yo digo, qué pedo, ya muchos se ponen al brinco, ¿no? Porque el motivo de la vida es ser felices, ¿no? ¿Sí? Por ahí dicen una frase que no sé si sea John Lennon, donde le preguntan, pero dicen que es de John Lennon, que dicen, ¿qué es lo que quieres ser en la vida? Era niño, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ser en la vida? Dice, no, yo quiero ser feliz. Y le dicen, creo que no entiende la pregunta, no, creo que usted no entiende la vida, ¿no? Y se oye como muy romántico, porque, sí, a huevo, ¿no? La búsqueda de la felicidad. Pero la realidad es que la búsqueda de la felicidad en un sentido neurótico, como fuimos educados, es una felicidad que no existe, ¿no? Es una felicidad donde tú quisieras ser feliz todo el tiempo. Y el mundo y la vida está hecha de dolor, de tristeza, de seguridad, de amargura, pero también del otro lado está hecho de alegría, de buenos momentos, de dulzura. Es decir, la felicidad es un proceso de desarrollo personal en el cual eres capaz de aceptar las dos partes, ¿no? La dualidad. Ya empiezas a conocer la vida, como decías en la frase, ¿no? Ya empiezas a conocer la vida, sabes. Así es, entiendes, pero cuando no, pues fuimos educados todos de una forma neurótica, buscando la felicidad, que sería la división completa de desaparecer lo malo del mundo y vivir en el lado bueno, ¿no? Y eso quiere decir que yo también me tengo que partir a la mitad. Y ahí es la neurosis, donde crece, yo creo que donde nace el principio de neurosis. Bueno, es que aquí yo creo que entraría la parte en la que, la felicidad, lo vería más como alegría, ¿no? O amor. Bueno, para mí existe desde constelaciones, amor o dolor, ¿no? Cualquiera de las dos. Amor y miedo, ¿no? El miedo te lleva a lo que es el sufrimiento, que es muy diferente al dolor, porque como dicen, el dolor es requerible para avanzar y crecer por la vida. El sufrimiento es opcional. O sea, yo sigo sufriendo por la misma situación que pasó hace 5 años, hace 3, hace 1. O sea, yo sigo sufriendo por eso. El dolor ya lo viví en ese momento y me duró, desde la neurociencia, dura 15 minutos el dolor, de cualquier cosa que tú tengas. De ahí es nuestro ego el que conlleva otra vez a recordarte, pero es que si no hubieras perdido esto, no sé qué, y ahí entra el sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando uno acciona desde el miedo, se genera sufrimiento, tristeza. Que para mí la felicidad, o lo que yo le diría a los pacientes, es primero que solos no podemos. Tenemos que buscar a alguien. Es alguien que nos acompañe en este proceso de transformación. Y luego, la felicidad para mí es la felicidad como nos la enseñan de forma neurótica, no existe, ¿no? Soy feliz, me gradué y wow, siento esa felicidad. Pero esa felicidad en una semana ya no está. Y yo quiero a fuerzas estar como en ese momento. El miedo a aceptar todas las emociones. El miedo es necesario. O sea, el miedo es parte de mí. Sí, ¿no? claro. En el libro, por ejemplo, Y vivimos felices para siempre, de Odín Dupeirón, ahí habla perfecto el miedo, uno lo entiende. Entonces yo no puedo desaparecer el miedo, no puedo desaparecer mi enojo. Es aceptar las emociones, en el área sistémica dicen verlas con amor. ¿Qué es verlas con amor? Aceptar que estoy amargada, sí, hay que trabajarlo. Aceptar que estoy neurótica, sí,
hay que trabajarlo, porque si no eso crece. En algún momento de mi vida, yo siempre lo platico con mis alumnos o con mis pacientes, es que, no sé, hace muchos años me decían todavía, ¿no? Pero hace muchos años me decían algo que me molestaba, ahora ya no me molesta, porque yo sé que lo tengo que trabajar. Me decían, estás bien amargada, yo me enojaba mucho. Y ahora me recuerdo y digo, sí estaba amargada, cañón. Sí, y ahora, pero ahora lo acepto, ¿no? Y ahora puedo despertar y decir, hoy me siento amargada, hoy estoy enojada, hoy estoy contenta, hoy estoy triste, ¿no? Tomarlo con amor, no decir, ay, sí estoy amargada y que no. Es trabajarlo, ¿no? Y yo no puedo enseñar a mis pacientes a que todo el tiempo tienen que estar felices. Eso no es real, porque la felicidad no es algo que tenga que estar conmigo. No, hoy estoy contenta, pero a lo mejor mañana estoy enojada y pasado mañana tengo mucho miedo, porque a lo mejor tengo que emprender un negocio y me da mucho miedo. Y sí es cierto, tengo miedo, pero aún así con ese miedo lo voy a hacer. El proceso, muchos procesos que implican la creación de algo nuevo en nuestra vida, nos va a llevar a procesos de crisis. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo emprendo un negocio, no voy a poder ser feliz todo el tiempo. A lo mejor cuando abro el negocio sí, pero cuando llegue el proceso de que no se vende, de que no llegan los dineros, de que la gente no se queda, de que hay que pagar, de que no contemple tantas variantes, o el peor de los casos, de que quebre el negocio, ¿sí? Y ese proceso me va a llevar a un proceso de frustración, de amargura, de odio, de muchas emociones que yo quisiera no sentir, porque así fue educado. Si yo supiera que mi proceso es este, y en este proceso voy a sentir miedo y desesperación, y voy a tener errores, y voy a pasar esto, y el otro, a lo mejor sería más fácil llevar un proceso de emprendimiento. Pero el emprendimiento, por ejemplo, los vende humo, te venden como el emprendimiento, como lo mejor es tu vida, y tú trabajas de las 5 de la mañana y duermes a las 12 de la noche, y gasta poquito, y hace esto y hace lo otro, y ser siempre positivo. Es una falacia, eso no existe como tal, esa es una mentira que dice Diego Rosarín, que mete en situaciones fuera de la realidad a los emprendedores, ¿no? Y de ahí que hay tanto emprendedor que intenta y fracasa, y después de emprender les preguntas, ¿cómo te fue en tu emprendimiento? Mal, no, jamás lo intentes, lo peor del mundo, no. Búscate un trabajo seguro, vete a buscar un trabajo de maestro allá a la SEP, que te den una plaza, y con eso ya la vas a armar en la vida. El emprendimiento, lo peor de la vida. ¿Por qué? Porque no conocemos el verdadero proceso del emprendimiento. Y entonces yo creo que cada que iniciamos un proceso de emprendimiento, o un proceso de cambio, un proceso de algo nuevo, un proceso de sanación, nos va a llevar a vivir emociones que no quisiéramos vivir, porque fuimos educados a eso, pero son necesarias, son inevitables. Y a lo mejor lo que dice Rosa, pues acéptalo desde ahí, ¿no? O sea, hoy estoy amargado, ¿por qué? Porque pues tengo un montón de motivos para estar amargado, y hoy estoy de la chingada, y pues voy a hacer mis cosas, pero hoy estoy de la chingada, ¿no? Y a lo mejor mañana me despierto, hoy tengo un chingo de energía, siento muchas ganas de comerme el mundo, y vas con esa energía, pero algo importante es que la emoción que tengas, tú tengas la fuerza de aún así hacer tus cosas, ¿no? Sí, Marco Mesco hablaba de esa parte, decía, hay veces que en el proceso terapéutico uno no entiende o no comprende la dirección del maestro, del guía, del terapeuta, ¿no? Entonces él decía, pues solo hazlo, aunque no lo entiendas, a lo mejor al final del día vas a entender por qué lo tuviste que hacer, solo hazlo, ¿no? Sí. Y decía, y le preguntaban, cuando la gente no lo quiere hacer, ¿qué hay que hacer? Hay que darle un empujoncito con amor. Pero el empujoncito con amor es esa parte que muchos no conocemos. El amor es así como de, te voy a hablar con la verdad, te voy a empujar para que vivas lo que tengas que vivir, y después ya vemos qué resultados nos llegan, ¿no? Es el empujoncito con amor. El amor no es así como, ay, vente, ¿no? No, el empujoncito es así. Es que el empujoncito con amor, si no se lo das tú con nosotros como terapeutas, el universo va a llegar y le va a dar el empujoncito, a ver, amorosamente, cambie, cabrón, ¿no? Porque ya su vida está muy jodida, y entonces tiene que cambiar. Entonces el universo amorosamente te da las herramientas para cambiar. Y yo creo que se puede evitar ese empujón del universo, porque muchas veces sí es muy doloroso el empujón del universo, ¿no? Y yo digo que siempre estamos en un proceso de desarrollo, y la gente que a lo mejor allá afuera está viviendo una vida aparentemente bien, pero que dice como que le falta algo, si se acercan a centros como este, o a lugares donde puedan encontrar una terapia, algo nuevo, algo diferente, aprender cualquier cosa, creo que podría ser el camino hacia lograr algo diferente, y evitar que el universo un día llegue y nos empuje, ¿no? Nos dé el golpe, ¿no? Porque
luego el universo, el golpe es tocar fondo, ¿no? Y evidentemente gran parte de la gente que logra grandes cosas en la vida, antes de eso tuvieron que tocar fondo, ¿no? Y cuando yo hablo con gente que ha tocado fondo, no sé, por una adicción, por un accidente, por una enfermedad, por una experiencia cercana a la muerte, por cualquier cosa, ¿sí? Que te lleva hasta el fondo del abismo y ya no tienes más que para arriba o ya dejarte ahí y dejarte morir, porque también hay gente que tiene el valor de hacer eso. También es válido, claro. Pero yo cuando hablo con gente así digo, revisamos y decimos, el universo nos dio señales, cabrón. Es decir, ese fondo del cual tuve que llegar se pudo haber evitado, ¿no? Y la idea también de esto es que enseñemos a la gente, si ya somos adultos, pues para que podamos educar a nuestros hijos, para que no tengan en su vida un día que llegar a tocar fondo para reaccionar y empezar a vivir, porque bueno, también es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, si yo le doy herramientas a mis hijos, pues a lo mejor no tienen que llegar un día al fondo para empezar a vivir, ¿no? Y les podríamos evitar ciertos procesos dolorosos y a lo mejor innecesarios, ¿no? Que se podrían vivir diferentes. Bueno, ahí sí difiero, ¿no? O sea, sí, les damos las herramientas, pero al final la elección y decisión serán de ellos, ¿no? Sí, pero tienen por lo menos la información, ¿no? Pero nada comprueba que vaya a ser, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, pero ya uno con plena conciencia actúa ya con responsabilidad, ¿no? O sea, yo ya sé si voy a hacer un acto que me va a dañar o voy a hacer un acto diferente, pero tengo la conciencia y muchas veces actuamos desde la inconsciencia, desde el mundo de fantasía en el cual yo me estoy desarrollando y que creo que la vida es fantástica y solamente soy una fantasía y cuando contrasta con la realidad entra en un proceso de sufrimiento y de ahí se deriva una adicción, una situación de fuga para evitar esa realidad. Le habla como la película, ¿no? Del último regalo, hay que darle los regalos a los niños. El regalo de trabajo, que no lo van a, que eso es lo que van a vivir toda su vida, no tienen que tener esa parte. ¿Por qué? Porque tienen que tener la visión de qué tienen que hacer para lograr lo que quieran. Pero además son herramientas, como dice Vidal, son los regalos, que a lo mejor si te tienes que en tu vida tú tocar fondo porque fue tu decisión, tienes herramientas que te van a ayudar a salir. No es lo mismo gente que toca fondo. Yo conozco, por ejemplo, gente en adicciones que toca fondo, pero además de que está en el fondo, no tiene herramientas, cabrón. No sabe trabajar, no sabe ser agradecido, no sabe del amor, sabe solamente robar o hacer cosas destructivas. Y dices, puta, este cuate sí hay que armarlo de cero, ¿no? De cero. Pero también hay gente que llega a un fondo, pero que en algún momento de su vida supo trabajar, supo cosas positivas, trae una formación, unas herramientas que son más rápido de levantarte, ¿no? Yo en un momento de mi vida, yo recuerdo que a mí lo que me sacó de un proceso muy duro que tuve en mi vida fue que mi papá desde niño a mí me enseñó a trabajar. Me enseñó a hacer un chingo de cosas. Yo sabía poner electricidad, hacer carpintería, hacer un montón de cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese fondo tan fuerte lo que me ayudó fueron las herramientas que me dio mi padre. Y yo digo, si no me las hubiera dado, quién sabe cómo hubiera terminado, porque pues, está cabrón estar en el fondo y no saber hacer nada además, ¿no? No tener herramientas. Entonces tal vez como adultos pues, con la responsabilidad es aprender a darle las herramientas a los hijos para que, bueno, cual sea su vida, tengan un poco de herramientas para salir de donde estén, ¿no? Yo creo que es como hacer nuestra parte, ¿no? Y ellos y el universo harán la suya. Así es, cada quien ya tienes, al fin fuimos hechos con un libre albedrío, se dice, y entonces nosotros vamos a decidir lo que queramos hacer en nuestra vida, sin ningún limitante, es decir, no va a haber alguien que nos ponga una limitación para yo hacer lo que tenga que hacer en mi vida, ¿no? Totalmente. Bueno, pues correcto, pues no sé, vamos a ir cerrando el podcast, me gustaría que se despidieran cada uno de ustedes con una frase. Hemos tocado temas muy sensibles, creo que profundizamos bien en algunos aspectos de la enfermedad y la cura. Entonces me gustaría que nos despidiéramos y le dejáramos un mensaje a cada uno de nuestros, de la gente que nos escucha o que nos ve, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, pues agradecer la invitación a ti, Lorenzo, y a Código Sí. Para mí ha sido un gusto inmenso estar aquí y recordar a las personas que nos ven que pues siempre el acompañamiento, buscar a alguien que esté preparado realmente para que logre transformar su vida con esa magia, ¿no? Siempre aceptar
que uno no puede solo. Si uno pudiera solo, otra historia sería, no es suficiente. Yo tengo pacientes que leen muchos libros, que ven muchos videos, que ven muchas cosas. No es suficiente porque uno lo va a realizar de acuerdo a la interpretación o a la educación que uno tiene. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en Código Sí, bueno, pues hay muchas terapias, hay muchos cursos, y aquí también se trabaja como una sanación integral, ¿no? Buscar como algo integral y con gente realmente profesionista que sepa como de estos procesos y que los pueda ayudar de forma integral. Gracias. Pues sí, como lo comenta mi compañera, sí, busquen apoyo del tipo de terapia que gusten o que se sientan a lo mejor, a veces no ni tan cómodos, pero sí, el querer trabajar solos pues no, a veces no funciona, ¿no? Y solamente empeora la situación. Agradezco el espacio y pues desde Constelaciones le puedo decir que miremos con amor los aprendizajes, ¿no? Día con día, y que trabajemos con uno mismo para poder tener aprendizajes amorosos y no dolorosos, que a veces son los que más nos marcan, pero también nos hacen crecer, ¿no? Entonces, pues sería esa. Y pues no duden en realizar una constelación, vivir la experiencia y ver de qué les estoy hablando. ¿Qué? Hay que despedirnos, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿no? Primero agradecer el espacio, la invitación a grabar este podcast, y la otra es que hay que recordar que cada que inicies una cosa, tengas el carácter, la firmeza y la voluntad de poderla terminar. Y otra cosa que es importante y que yo la tengo como frase es que en la adversidad está la mejor oportunidad de aprender. Date la oportunidad de aprender de toda tu vida. Gracias. Bueno, pues sí, gracias a ustedes. La verdad es que disfruté mucho este podcast. Creo que aprendí mucho, aprendo mucho de cada uno de ustedes. Por eso me encanta hacer mi podcast, porque cada invitado trae un conocimiento muy profundo y muy diferente al mío, y entonces me nutro mucho y sé que la gente que nos escucha también se va a nutrir mucho. Y pues sí, la verdad es que el proceso de cura, y todos tenemos una enfermedad, el proceso de cura inicia tal vez tomando la decisión, ¿no? En el punto en el que estés, la situación que estés viviendo, creo que es un buen motivo para buscar un cómo hacer las cosas diferentes, o cómo hacerlas mejor, o cómo cambiar mi vida si es muchas veces el caso, ¿no? Y pues les agradecemos mucho a todos los que nos escuchan. El podcast va a estar saliendo una vez por semana para que estén pendientes. Y bueno, pues voy a invitar a Rosa, Vidal y a Carmen en particular para grabar con ellos también un podcast de sus temas específicos que más manejan, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.